Esta es una pregunta interesante que podemos analizar. ¿Cómo encajan con la información de los documentos de Urantia los mensajes de los llamados contactados y también las llamadas canalizaciones? Durante décadas hay personas que afirman haber tenido contacto con seres extraterrestres. Al parecer estos contactos dan a entender que varias civilizaciones o inteligencias nos han contactado. Descartando los innumerables fraudes, engaños y tergiversaciones que ciertamente existen, pensemos en que está la posibilidad de que hay un muy pequeño porcentaje de casos reales. Hay personas sinceras que afirman haber tenido experiencias inexplicables con seres que parecen ser extraterrestres. Démosle el beneficio de la duda para este análisis. Estas citas del libro de Urantia son magistrales. Todo conocimiento finito y toda comprensión de la criatura son relativos. La información y la inteligencia, aunque procedan de altas fuentes, son tan solo relativamente completos, localmente precisos y personalmente verdaderos. Los hechos físicos son relativamente uniformes, pero la verdad es un factor viviente y flexible en la filosofía del universo. Las personalidades en evolución son solo parcialmente sabias y relativamente veraces en sus comunicaciones. Pueden estar seguras solamente hasta donde se extiende su experiencia personal. Aquello que al parecer puede ser completamente cierto en un lugar, puede ser tan solo relativamente cierto en otro segmento de la creación. Y esta otra cita es fundamental. La verdad divina, la verdad final, es uniforme y universal, pero la historia de las cosas espirituales, tal como la relatan numerosos individuos procedentes de distintas esferas, puede variar a veces en sus detalles debido a esta relatividad en la totalidad del conocimiento y en la plenitud de la experiencia personal, así como en la longevidad y grado de esa experiencia. Meditemos bien en la frase, la historia de las cosas espirituales, tal como la relatan numerosos individuos procedentes de distintas esferas, puede variar. Utilicemos este ejemplo. Una empresa puede tener conocimiento panorámico de una fábrica. Esta visión panorámica global es similar a la visión de los reveladores entregada en el libro de Urantia. Pensemos ahora en un ala, una zona más pequeña de la fábrica, un departamento o sector. Las personas que trabajan allí también tienen una visión de la fábrica, pero están más concentrados en su área de trabajo específica, aunque pueden saber vagamente acerca de los otros departamentos de la empresa. Así ocurre con la información que puede manejar seres de otros planetas sobre el universo, las cosas espirituales y la creación. Incluso el conocimiento sobre las realidades moronciales y espirituales, este puede estar ajustado a su propio punto de vista y entendimiento relativo en su planeta y cultura. Hay algo interesante y que parece concordar con los documentos. Por ejemplo, hay muchos reportes sobre seres pleyadianos, humitas y otros que reportan a seres nórdicos. Esto podría ser lógico ya que los adanes planetarios fueron sembrados en varios planetas para la elevación biológica de los mundos. Y si son razas avanzadas, es posible que tengan más sangre violeta que nosotros. Así que habría una armonía con los documentos en este punto. También hay quienes afirman canalizar con seres de luz y recibir mensajes o revelaciones. En el pasado algunos fundadores o maestros de las principales religiones también afirman haber contactado con ángeles o criaturas espirituales. Los documentos de Urantia, sin embargo, proceden de un conjunto de seres, de una comisión de criaturas que otorgan una vista panorámica, a diferencia de la información que podría otorgar una sola criatura.
A todo lo anterior habría que agregar que cuando el individuo receptor del mensaje, sea un contactado o canalizado, recibe algún mensaje o vive alguna experiencia, inevitablemente la información pasa por el drenaje de la mente, las creencias preestablecidas y los recuerdos. Así ocurre una inevitable distorsión de la mayoría de los mensajes extraterrestres. Los documentos de Urantia tampoco estuvieron ajenos a un grado de distorsión, sobre todo al pasar del lenguaje de la eternidad al lenguaje del tiempo. Sin embargo, la personalidad de contacto no estuvo involucrada directamente en el proceso, y existió un grupo con unos procedimientos más rígidos en la recepción de los documentos. Esto los hace muy diferentes a la mayoría de lo que afirman los contactados. Al respecto, te recomendamos repasar el video llamado "Cómo no fueron recibidos los documentos de Urantia" en este mismo canal. Sin embargo, puede que te surjan algunas dudas con respecto a la llamada cuarentena cósmica. ¿Hasta qué grado estamos incomunicados de otras civilizaciones? En un próximo video lo estudiaremos. Tenemos aún un largo futuro para seguir comprendiendo la revelación, repasando y extrayendo joyas que también se irán comprendiendo plenamente por las nuevas generaciones.